Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este módulo del diplomado que tiene por título Ética y Política. Una disculpa por la demora, no podía entrar a las páginas y revisé y no tenía señal de Wi-Fi y fue cuando tuve que reiniciar los dos modems, ¿no? Que hay, una para como un repetidor. Bueno, un rollo, pero bueno, ya estamos aquí. Muchísimas gracias por su paciencia. Vamos ahora sí a compartir, permítanme empezar a compartir la pantalla para empezar a proyectar la presentación que tenemos preparada para esta sesión. Denme un momento. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Bueno, ustedes han estado viendo a lo largo de este diplomado qué es la ética, ¿no? Han visto la relación con la ética y otros temas, otras asignaturas, pero justo hoy lo vamos a vincular con la política, ¿no? Sabemos que la ética y la política, o ética y moral, han tenido históricamente una relación muy compleja, ¿no? Pero antes de entrar a hablar sobre esta relación compleja, me gustaría preguntarles a ustedes qué entienden por política, ¿no? Ya que tienen, pues, han discutido, ¿no? El significado, el concepto, la noción de ética y su distinción, posible distinción con la moral, ¿no? Porque depende del autor y depende del contexto, también se usan de manera distinta o indistinta, ética y moral. Pero a mí lo que me interesa discutir es qué es la política, ¿no? Para empezar a entender cuál es la relación entre ética y política. Entonces quería preguntarles a ustedes, ¿qué es la política? ¿Qué entienden ustedes? La política entender como, Adelante, perdón, adelante, te escuchamos, Teresa, muy bien. eh, la política pues se puede entender como una ciencia, ¿no? Una ciencia que trata de la organización del Estado mediante su gobierno. Bueno, la organización primero que nada del gobierno, que pertenece al Estado, la organización de las sociedades humanas y, perdón, estoy un poquito Salud. enferma. Y pues cómo regular esas actividades, ¿no? Ok, gracias. Pues, y buenos días, disculpe. No, no, al contrario, muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, ¿no? Vean esta primera aportación, ¿no? Nos está hablando Teresa de la política como una ciencia, ¿no? ¿Qué implica esto? Como un estudio, ¿no? A ver, acá abajo, Juan José Tena nos dice, sería la ciencia que analiza las formas de Estado, de gobierno y la organización de la sociedad. Gloria, ¿quieres comentar tu perspectiva? Tienes tu micrófono prendido. Estoy asistiendo tu radio, Valeo. Hola Gloria, ¿querías compartirnos tu concepto, tu noción de política? Sí, es la manera en que nosotros organizamos las formas de Te cortaste, Gloria, ya no te escucho. gobierno en nuestro país, ¿no? Tienen que ser unas elecciones políticas, es como Es la forma en cómo organizamos, ¿no? El gobierno. Ok, muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué es la política desde su perspectiva? ¿Cómo conciben la política?
Gustavo nos comparte aquí la forma de expresión de la sociedad ante las autoridades. Una forma de expresión, me gusta. A ver, entonces tenemos aquí que Teresa y Juan José nos hablan de que es una ciencia, un estudio. Por su parte, ¿no? Gloria, notaron que nos habló de que es una forma de organización, es una práctica, ¿no? Y aquí Gustavo Vera nos está hablando de una forma de expresión. Vean ustedes, ¿no? Que tenemos que distinguir, ¿no? A ver, aquí se asocia a la toma de decisiones de un grupo relacionado al poder. Ven aquí cuántas nociones tan diferentes de política nos comparten. Antes de terminar esta parte, vamos a darle el uso de la palabra a Mackendy, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Sí, pero podemos entender también la política como es conjunto de decisiones y tomada por élites políticos que detienen el poder. Muchas gracias. Gracias, Mackendy. Conjunto de decisiones, ¿no? Liliana nos pone aquí el poder que ostentan los gobernantes y toman decisiones para la sociedad. ¿Quieres complementar algo, Mackendy? Lo que dije es el conjunto de decisiones y tomadas por los élites políticos que detienen el poder. Muchísimas gracias, Mackendy. Me gusta lo que me han dicho todas y todos ustedes, porque desde diferentes perspectivas, todas estas nociones que me comparten tienen algo de cierto, ¿no? A ver, vamos a ver, la política, ¿no? Tendríamos que definir entre la política como un objeto de estudio, como una práctica, y la política como ese estudio científico, ¿no? Ese estudio científico al que hicieron alusión en un primer momento, ¿no? Es como el derecho, ¿no? Que en sí es una cosa y otra cosa sería la ciencia jurídica o la ciencia del derecho, ¿no? Entonces, de la misma manera, siempre resulta muy importante saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Si nos estamos refiriendo a la política como una práctica, como un objeto de estudio, como, como una actividad que realizamos los seres humanos, ¿no? Desde que nos organizamos socialmente, como dijo Mackenzie muy bien, ¿no? Para tomar estas decisiones, aunque me gusta la definición de Mackenzie porque mete un elemento, ¿no? De quiénes son los que toman estas decisiones, la élite política, ¿no? La élite política. También aquí, ¿no? Alondra nos habla de un elemento importantísimo, ¿no? Que es el grupo relacionado al poder. Un poco parecido a lo que nos decía Mackenzie, ¿no? La élite, el poder. Vean qué concepciones, ¿no? Son categorías conceptuales importantísimas, ¿no? Para analizar justamente la política. Pero también, ¿no? La política, la ciencia política sería esa ciencia que ustedes me refirieron, ¿no? La ciencia, la definición que nos da aquí Juan José Tena, tiene que ver justo, ¿no? Con la ciencia que analiza las formas de Estado, de gobierno y la organización de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la política como una ciencia. Propiamente estaríamos hablando de la ciencia política. Entonces, de entrada tendríamos que distinguir esto, ¿no? Que está la actividad como tal y el estudio de esta actividad, ¿no? En segundo lugar, estoy contenta porque ninguno de ustedes me habló de la política en el sentido tradicional, ¿no? Sabemos que la política en términos generales tiene muy mala fama, ¿no? Sin embargo, ustedes trataron de ir un poco más allá de ese prejuicio tradicional en contra de la política. Cuando hablamos de política, generalmente lo asociamos, ¿no? Con corrupción, con nepotismo, con prácticas desleales,
con robo del dinero público y un mil de características negativas, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque generalmente tiene esta connotación negativa y entonces al momento de pensar la política, ya dentro de esta ciencia de lo que nos habla tanto Teresa como Juan José, pues necesitamos tratar de ir más allá de estos primeros acercamientos que tenemos de la política. Porque no, vamos a ver que no es un tema nada sencillo, ¿no? Cuando hablamos de política, por esta misma razón de que tenemos una concepción muy negativa de ella. Y, y entonces vamos a ver que Hannah Arendt justo nos habla. Hannah Arendt es una filósofa política alemana, pero en realidad ella decía que era pensadora política y tiene un texto que recomiendo muchísimo para comprender qué es la política, que se llama La promesa de la política. Dentro de esta obra tiene un ensayo que se llama ¿Qué es la política? Y ahí explica eh, qué es, ¿no? Esta práctica que históricamente hemos desarrollado los seres humanos, ¿no? Y se va justamente a estudiar dónde surge la misma palabra, la misma práctica, ¿no? Y antes de entrar justo a esta noción de Hannah Arendt, ella nos explica que existe un histórico prejuicio en contra de la política. Hemos creído justo que la política es algo nocivo para las sociedades humanas y hemos llegado justo a la idea de que prescindiendo de la política pudiéramos incluso resolver todos nuestros problemas. Fíjense que Hannah Arendt pues, va a escribir, ¿no? En un contexto de posguerra, ¿no? En un contexto también de Guerra Fría, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Después de vivir las grandes catástrofes, los crímenes de lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial, ella va a escapar de Alemania. Hannah Arendt escapa de Alemania porque era judía, se va exiliada primero a París, y en París es encerrada en un campo de concentración del cual también logra escapar y termina siendo exiliada en Estados Unidos, donde pasará el resto de sus días. Pero fíjense, ¿no? Que en este contexto en donde están las grandes catástrofes, los crímenes de lesa humanidad, dice Hannah Arendt, en ese momento de la humanidad en el que hemos desarrollado una ciencia, tecnología con la cual podemos en cualquier momento acabar con la humanidad con un solo botón, con la invención de las bombas atómicas, justamente hemos pensado que esto es producto de la política, ¿no? Decimos, es que esto es culpa de los políticos, de las que producen guerras, de estos grupos del poder, ¿no? De estos grupos de poder, estas élites que han tomado estas decisiones y nos han orillado a estar a punto de exterminarnos. Si elimináramos, hemos creído en la humanidad que si eliminamos entonces la política que nos ha orillado a estas malas prácticas, entonces resolveríamos los problemas del mundo. Pero nos dice Hannah Arendt, aguas, aguas, porque en realidad este prejuicio que hemos creado en contra de la política, su eliminación sería lo más peligroso que nos podría pasar, porque justo ella analizando a lo largo de la historia qué es la política, nos dice que justo esta manera en cómo los seres humanos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que cada una de nosotras, cada una de las personas, cada una de nosotras somos diferentes, somos diversas, nos hemos organizado para vivir en colectividades humanas, para vivir en comunidades políticas. Y si bien hay una gran cantidad de problemas, esto lo hemos logrado gracias a la política, nos hemos organizado gracias a ella, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nosotros entendemos por violencia, por imposición y otras características negativas,
en realidad no tienen nada que ver con la política, ¿no? La política, bien entendida, es, nos dice Hannah Arendt, se trata de la diversidad de los seres humanos, del estar los unos con los otros, aún siendo diversos. La política significa poder llegar a acuerdos, aún en un estado perpetuo de caos de las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, esta sería como una primera parte que yo quería aquí como presentarles, una primera provocación para cuestionarnos, ¿no? Primero distinguir que existe este estudio de la política y esta práctica. Y por otro lado, también es bien importante desde la visión de Luis Villoro. Luis Villoro tiene una lectura muy buena que también se les recomiendo, que se llama Ciencia, Ideología y Filosofía. Está en Letras Libres. Esta lectura la escribió Luis Villoro hace muchísimos años, pero es un microensayo, es un ensayo en el cual Luis Villoro nos va a dar una propuesta, ¿no? De cómo distinguir con toda claridad entre lo que es la filosofía política, la teoría política, la ideología política y la teoría política, ¿no? Vean esto. Pensemos en un barco. A mí siempre me gusta hablar como de una metáfora pensando en un barco. Bueno, espérenme, aquí lo tengo, para que lo veamos. Denme un momento para que podamos ver. Bueno, bueno, antes de entrar a la metáfora del barco, me gustaría que viéramos esto, ¿no? Vean ustedes, históricamente han existido, ¿no? Dos visiones diametralmente opuestas de la política, ¿no? Esto que yo les comentaba de Hannah Arendt, este prejuicio en contra de la política, es una de las visiones que históricamente han existido en la política. Pero existe otra visión, ¿no? Que es un poco esta, la de la política bien entendida, la política como esa práctica que nos permite organizarnos, generar acuerdos a pesar de los disensos, ¿no? Entonces, vean, quiero que veamos esta cita muy interesante de Maurice Duverger. Maurice Duverger es uno de los politólogos más renombrados, bueno, pero vean lo que nos dice aquí en esta cita. Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Pero para otros, la política es un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común. Para los primeros, la política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría, y para los segundos es un medio de realizar la integración de todos los individuos en la comunidad y de crear la ciudad perfecta de la que hablaba Aristóteles, ¿no? Entonces, vean que básicamente estas dos visiones que existen de política se distinguen en una cosa muy particular. Que una tiene una visión ética de la política, vean ustedes, y que en otra existe una práctica de la política sin ninguna consideración ética, ¿no? Vean, la primera concepción de política de la que aquí nos habla Maurice Duverger tiene justo que ver, ¿no? Con esa manera en cómo hemos visto que se ejerce la política históricamente, ¿no?
si tenemos ese prejuicio del que nos habla Hannah Arendt en contra de la política, es porque tiene mucho de verdad, ¿no? La política históricamente la hemos visto como una práctica en donde, como una lucha, ¿no? Un momento. Entonces, vean, ¿no? Que esta primera definición de política está separada de cualquier consideración ética, ¿no? Mientras que en la segunda estamos hablando de una concepción ética, ¿no? La segunda concepción de política tiene que ver con un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia, ¿no? Tal como la concebía Aristóteles, nos dice Maurice Duverger. Entonces, ¿en qué momento de la historia de la humanidad llegamos a tener estas dos concepciones? ¿Por qué existen estas dos concepciones? ¿Siempre ha sido así? Vamos, vamos a ver eso, ¿no? Vean ustedes que lo cierto es que existe, ¿no? Actualmente existe una ruptura, ¿no? Entre ética y moral, entre política y moral. Pero vean que históricamente, ¿no? En la antigua Grecia, en el mundo antiguo, existía una perfecta comunión entre la política y la ética. No existía esta separación que actualmente tenemos entre política y moral. Para los antiguos helenos, en el mundo heleno, sobre todo para Aristóteles, los seres humanos vivimos en comunidades políticas por una cuestión de naturaleza. El Estado es una cuestión natural, ¿no? ¡Hey, tú! De ahí, ¿no? De ahí que se habla de este concepto de Sun politicón, que usamos muchísimo en la época contemporánea, pero que no necesariamente tiene esa connotación o esa concepción que tenía Aristóteles, ¿no? Esta concepción de animal político, ¿no? Lo que lo escuchamos ahora en todos lados, lo usamos de manera muy común, e incluso, ¿no? Aquí en México, pues tenemos un medio de comunicación que se llama animal político, ¿no? Pero ¿qué entendía exactamente Aristóteles por animal político? Ahora como que lo concebimos como que los seres humanos tenemos algo en nuestro ADN, en nuestra biología, que nos hace, que nos hace ser, que nos hace organizarnos, ¿no? Como si fuéramos hormiguitas o abejas que se organizan para estar en colonias, ¿no? O en avisperos para vivir mejor, ¿no? Pero lo cierto, ¿no? Es que detrás de esta idea del Zoom politicón, que sí tiene algo que ver con esta concepción que tenemos actualmente, en realidad tenía que ver con esta idea de que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, pero ojo, no todos. La concepción del Zoom politicón. Ey, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando si no hay nada? A ver, la concepción, ¿no? De Aristóteles tenía que ver con que los seres humanos, por una cuestión de naturaleza, sí tendemos, ¿no? A ser sociales, a organizarnos en una sociedad, lo cual podríamos decir que es cierto, ¿no? Si analizamos el mundo contemporáneo. Pero ojo, porque también el argumento de Aristóteles se centraba en concebir que el Estado era algo natural, ¿no? Que el Estado existía de manera previa a los individuos, ¿no? Y entonces, por naturaleza, algunos hombres, y sí digo hombres, porque definitivamente Aristóteles descartaba que las mujeres, los extranjeros y los esclavos, por naturaleza,
formaban parte de la polis, de la ciudad-estado. Entonces, vean, ¿no? Que en realidad esta concepción del sum politicón servía para justificar la desigualdad natural de los seres humanos. Entonces, por eso, ¿no? Digo que cuando usamos esta concepción actualmente, bueno, pues ya tiene otra connotación completamente distinta y también hay que tener cuidado porque tiene, ¿no? Una justificación de fondo de la desigualdad natural de los seres humanos. Es un politicón, tiene que ver entonces con el hecho de que algunas personas, algunos hombres, por naturaleza mandaban y otros, por naturaleza, obedecían. ¿Y por qué? Porque así era por naturaleza, no había otra explicación. Y vean, aquí está una cita textual de Aristóteles para que vean, ¿no? De lo que estamos hablando. Es también de necesidad, por razones de seguridad, la unión entre los que por naturaleza deben respectivamente mandar y obedecer. Quien por su inteligencia es capaz de previsión, es por naturaleza gobernante y por naturaleza señor, al paso que quien es capaz con su cuerpo de ejecutar aquellas providencias, vean, es súbdito y esclavo por naturaleza, por lo cual el amo y el esclavo tienen el mismo interés. Y resulta también que quien por naturaleza y no por casos de fortuna carece de ciudad, está por debajo o por encima de lo que es el hombre. Entonces vean que el sum politicón era esa, ese mandato de algunos hombres para poder gobernar, para poder ciudadanos y poder dominar a otros desde la perspectiva de Aristóteles, ¿no? Y vean entonces que las mujeres, los esclavos, los extranjeros, estaban por encima, más bien decía Aristóteles, ¿no? Que quienes vivían fuera de la polis o eran bestias o eran dioses, ¿no? Porque estaban por debajo o por encima de lo que es el hombre. Entonces, y vean esto que sigue. Es pues manifiesto que la ciudad es por naturaleza anterior al individuo, pues si el individuo no puede por sí bastarse a sí mismo, deberá estar con el todo político en la misma relación que las otras partes lo están con su respectivo todo. El que sea incapaz de entrar en esta participación común, o que sea a causa de su propia insuficiencia, no necesite de ella, no es más parte de la ciudad, sino que es una bestia o un dios, ¿no? Entonces vean que lo que decía Aristóteles es que solamente un grupo de hombres que así nacían, ¿no? Que por su inteligencia, que por su capacidad de previsión, tenían por naturaleza a ser gobernantes, ¿no? Y que el resto, entonces, por naturaleza, eran súbditos y esclavos. Entonces, vean, ¿no? Para que veamos que esta categoría del animal político, pues, no es tan amable si lo analizamos con cuidado. Pero ¿por qué les estoy diciendo todo esto de Aristóteles? Porque para Aristóteles, la política, el Estado, como era una cuestión anterior a los individuos, existe por naturaleza. Para Aristóteles, si existe por naturaleza, tiene un fin teleológico, ¿no? Tiene una causa, tiene una cuestión teleológica, es decir, que cumple con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la ciudad-estado? De acuerdo con Aristóteles, poder hacer felices a los hombres, ¿no? Eudaimonia es la palabra en griego. Vivir en una comunidad política permitía, bueno, esta parte sí me gusta de Aristóteles, esta otra no, pero esta parte es como muy poética, ¿no? Aristóteles concebía que el Estado, la ciudad-estado, es el único lugar donde los seres humanos podemos desarrollar nuestras máximas capacidades, desarrollar nuestras potencialidades, ¿no? Es la ciudad justo donde podemos aprender otros idiomas, donde podemos estudiar, donde podemos discutir, donde podemos crear, donde podemos hacer arte. Entonces, por eso decía Aristóteles que quienes vivían fuera de la ciudad, porque son incapaces
de entrar en esta participación común o por su propia insuficiencia, ¿no? O son bestias o son dioses, porque los hombres, que por naturaleza nacen para gobernar, necesitan de la ciudad, ¿no? Entonces, tiene un fin, ¿no? La ciudad. Imagínense si analizamos por qué existen los árboles, ¿no? ¿Por qué existen los árboles? O las mismas abejas, que hoy en día se habla, ¿no? De la extinción de las abejas nos llevaría a la propia extinción de la humanidad, ¿no? Dado el proceso biológico que cumplen las abejas, ¿no? Que es fundamental para el proceso de la naturaleza, para diferentes procesos biológicos, químicos, etcétera, ¿no? Entonces, dame un momento, porque se me está apagando la computadora. Había sido muy accidentada esta clase, perdón. Ahí está. Bueno, entonces, así de la misma manera, ¿no? Si el Estado es algo natural, que existe por una cuestión de la naturaleza, por una cuestión divina, por una cuestión teleológica, no existe entonces una separación entre ética y política, entre política y moral. Por eso les estoy contando todo esto de Aristóteles, porque para el mundo antiguo entonces, para los antiguos griegos, para el mundo heleno, y estas tesis aristotélicas sobrevivieron por muchísimos años durante la Edad Media, justo, ¿no? Sostiene que no existe entonces una separación entre política y moral, porque son una misma cosa, porque la política tiende al bien, porque la política, el Estado, la ciudad-estado tiende al bien y tiene una finalidad, ¿no? Que es lograr la máxima felicidad de los seres humanos. Incluso en esta obra ética Nicomaquia, Aristóteles nos va a decir, ¿no? Que la ciencia política es la ciencia soberana, la ciencia arquitectónica, porque a la ciencia política, gracias a la ciencia política podemos saber, ¿no? Cómo planear las ciudades, cómo distribuir los bienes. Dice algo Aristóteles también que me encanta. No todo es agradable con Aristóteles, por ejemplo, esta desigualdad, ¿no? Entre los seres humanos no es nada grata, pero esto que voy a decir ahora me fascina de Aristóteles, a ver qué opinan. Dice, es bello, es sublime, bueno, es algo bueno, ¿no? Algo lindo, algo agradable, hacer el bien a una persona, ¿no? Dice Aristóteles, cuando ayudamos a una persona, cuando tiene algún problema, cuando hacemos actos de caridad, es algo bello, es algo bueno, pero es algo mucho más sublime, algo mucho más magnánimo, poder hacer el bien a las ciudades, a las poblaciones, a colectividades enteras, ¿no? Entonces, por eso, dado que poder hacer la felicidad a la mayor cantidad de seres humanos es lo más sublime, es que la ciencia política es la ciencia arquitectónica, ¿no? Y por algo se dice, por algunos politólogos, politólogas, que Aristóteles es en cierto sentido el padre de la ciencia política, ¿no? Pero entonces vean que si partimos de esta postura epistemológica que sostiene que el Estado es por naturaleza y existe de manera previa al individuo, no hay una separación. Y política y moral van a coexistir, ¿no? Y esto evidentemente también contribuyó a justificar la doctrina del derecho divino porque ayudó, ¿no?, a justificar el hecho de que unos reyes mandaran por cuestión divina y los súbditos, ¿no?, durante la Edad Media y la creación, bueno, de estas monarquías y la formación de los primeros estados nacionales, ¿no? Vean cómo pervivió por muchísimos años este paradigma aristotélico, porque
pues convive muy bien con la idea del derecho divino, ¿no? No hay una justificación de por qué manda a alguien por el hecho de ser parte de la monarquía, de una familia real, y por qué otros obedecen más que así lo quiso Dios, así lo quiere el derecho divino, porque así es por naturaleza, ¿no? Pero entonces vean, ¿no? Que en la antigüedad no había esta separación entre ética y política. Pero ¿en qué momento entonces empieza a separarse política y moral, política y ética, ¿no? Con Maquiavelo va a ser vamos a encontrar una de las primeras rupturas entre política y moral. Y también esto va a implicar, ¿no? Un paradigma importante para la modernidad, ¿no? Para poder separar y poder distinguir a los antiguos de los modernos, ¿no? Maquiavelo es fundamental. Llega Maquiavelo, escribe El Príncipe, que es la obra más conocida, aunque tiene otras donde podemos un poco matizar, pues, estos adjetivos que generalmente, ¿no?, se asocian con Maquiavelo. Pero lo cierto es que, ¿qué es el príncipe, no? El príncipe es justo una receta, ¿no? Una guía, un manual de cómo ejercer el poder político del príncipe sin ninguna consideración ética, sin ninguna consideración moral, ¿no? Entonces, Maquiavelo nos va a decir, a ver, momento, no es necesario tener sangre azul, ser un descendiente directo de Adán y Eva para poder gobernar. Lo único que necesita alguien para poder gobernar es el uso de la fuerza. Entonces, imagínense que Maquiavelo es el primero en decirlo así, ¿no? Y bueno, es el primero a hablar del Stato, del Estado, ¿no? Porque hablábamos de las ciudades-estado, de las polis, ¿no? También había ciudades-estado en Roma, pero Maquiavelo va a ser el primero de hablar del Stato, del Estado, ¿no? Entonces, a ver, dice, para gobernar los estados no necesitas tener ese zoom politicón del que nos hablaba Aristóteles, tener por naturaleza esa sed de gobernar, no. Lo único que necesitas es tener fuerza, ¿no? El uso descarnado, amoral de la fuerza. Y en El Príncipe nos va a decir, ¿no?, algunas estrategias que él observó para poder mantener un principado, ¿no? Pero nos dice, ¿no?, que el príncipe puede gobernar por amor o por miedo, ¿no? Pero siempre el más efectivo va a ser el miedo, ¿no? El miedo al súbdito va a ser una cuestión fundamental. Y entonces es por ello, ¿no?, que autores como Wolfgang Kerstein nos dicen lo siguiente sobre Maquiavelo. En los escritos de Maquiavelo encontramos una imagen nueva del hombre, decididamente anti-aristotélica, ¿no? Vean, está yendo en contra de todo lo que decía Aristóteles. Su antropología política tematiza por primera vez al hombre moderno, desvinculado, ontológicamente desprovisto de lugar, asocial y dejado a sí mismo, autocentrado. Esta antropología política tematiza, pues, al homo economicus, apolítico, privado, unpolitisch privat, que maximiza permanentemente los bienes, el poder y la influencia. El hombre de Maquiavelo ya no es ningún sum politicón, sino un individualista radical cuya desmedida apetencia lo convierte en un factor de riesgo constante del orden y exige su domesticación mediante instituciones estatales represivas. ¿Qué tal, no? Entonces, vean que Maquiavelo va a decir, no es cierto, no somos seres políticos por naturaleza, somos asociales, ¿no? Entonces va a venir como esta primera propuesta del homo economicus, ¿no?
que utilizamos ahora en la teoría de la elección racional cuando queremos hacer análisis políticos, ¿no? Pero bueno, Maquiavelo va a ser el primero, ¿no? Entonces, en hablarnos de esta separación contundente entre política y moral. Pero vean ustedes que, bueno, y después de Maquiavelo viene Thomas Hobbes con esta obra, El Leviatán, que va a ser un primer intento de, bueno, a ver, espérense, si el ser humano no es un animal político, como nos decía Aristóteles, tenemos entonces que afirmar, ¿no? Que el Estado es algo artificial. Entonces vean cómo aquí está la distinción clave, ¿no? Entre los antiguos y los modernos. Para los antiguos, el Estado, la política, el ser humano era político por naturaleza, el Estado es por naturaleza, pero para los modernos, ¿no? Thomas Hobbes nos va a decir que el Estado es un artificio, ¿no? Y que el ser humano intenta imitar el arte de Dios en la naturaleza a partir de la creación del Estado, de este gran monstruo que se llama Leviatán. Pero es algo artificial, es un producto humano, es una convención, ¿no? Entonces, también, ¿no? Thomas Hobbes, y a partir de aquí los contractualistas, ¿no? Van a decirnos, analizando estados hipotéticos en donde no existe el Estado ni las leyes, cómo se comportarían los seres humanos en un estado hipotético así. Y Thomas Hobbes nos dice, ¿no? Que en un estado hipotético de naturaleza, sin leyes, sin Estado, se le ha adjudicado esta frase, aunque en ninguna parte de Leviatán menciona la palabra lobo, ¿no? De que el hombre es el lobo del propio hombre, pero sugiere algo similar Thomas Hobbes, ¿no? En el sentido de que en un estado hipotético de naturaleza, pues prevalecería la ley del más fuerte. Esto que Maquiavelo nos dice a partir, ¿no? De escribir El Príncipe. Entonces, vean, ¿no? Aquí viene algo importantísimo. ¿Qué es entonces lo que puede justificar la existencia del Estado, la creación del Estado, si en realidad unos no mandan y otros obedecen por una cuestión divina? Si dice Thomas Hobbes, en lo que a mí respecta, pues todos los seres humanos tenemos el mismo nivel de raciocinio, entonces, ¿qué justifica que unos manden y otros obedezcan? Y nos dice que lo único que justifica y que legitima la existencia del Estado es la voluntad. Vean qué importante es esto, porque vivimos, ¿no? Y ese es el paradigma de la modernidad, el proyecto de la modernidad está fuertemente anclado en esta idea de que vivimos en estados, en comunidades políticas, porque así lo queremos, por una cuestión de voluntad, ¿no? Y aquí está la idea del contrato social, del pacto social. Pero vean que no es por naturaleza, es una cuestión pactada, es una cuestión producto, una convención, algo convencional. Yo les recomiendo muchísimo, si no los han leído directamente, ¿no? Tanto, aquí tengo el Leviatán, ¿no? O sea, leer el Leviatán realmente es, bueno, sí es de mis libros favoritos en el mundo, pero también leer, ¿no? El contrato social de Rousseau es muy importante, ¿no? Porque Rousseau justo nos dice, ¿por qué los seres humanos vivimos encadenados? El mismo que se considera amo no deja también de vivir entre cadenas. ¿Por qué vivimos entre cadenas? Dice en el contrato social Rousseau, ¿por cómo es que se ha dado este proceso histórico? Dice, lo ignoro, ¿no? Pero, ¿qué justifica o qué legitima esto?
nos dice lo mismo que Thomas Hobbes, un acuerdo de voluntad, ¿no? ¿Qué hace legítimo esto? Las ganas de los seres humanos de vivir juntos, ¿no? Porque lo que nos dice Thomas Hobbes en el Leviatán es que estando en un estado de naturaleza con la ley del más fuerte, pues el ser humano vive con miedo, el ser humano vive una vida pobre, bruta, empobrecida y breve, ¿no? Cuando vivimos fuera del Estado, eso es lo que nos dice Thomas Hobbes que nos pasa. Entonces, en parte por la razón y en parte por las pasiones, dice Thomas Hobbes, es que nos vamos a vivir juntos a partir de un pacto social y cedemos nuestra soberanía de creación, ¿no? Esta creación de normas al Estado. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque a partir de la modernidad y a partir, ¿no?, del Leviatán, principalmente, se genera esto del individualismo metodológico. En el mundo antiguo no había esta concepción del individuo como un ser eh, eh, ajeno al Estado, ¿no? El individuo formaba parte del Estado porque es posterior al propio Estado. Entonces hay una grande apuesta, ¿no?, en la modernidad a la razón, a la ciencia, ¿no?, a los ideales de la Revolución Francesa, la igualdad, la libertad, la fraternidad, ¿no? Y hay una alianza entre la democracia liberal y el capitalismo. Pero sobre el tema que nos ocupa, ¿no?, vemos que eh, existe, ¿no?, desde Maquiavelo esta ruptura con la ética, ¿no? Y entonces vemos que no existe, ¿no?, una argumentación eh, natural que nos explique de por qué la política tiene que ser ética, ¿no? No necesariamente. Pero entonces, ante esta ruptura que observamos en la modernidad entre ética y moral, perdón, entre ética y política, entre moral y política, eh, ¿qué hacemos, no? Vemos que Maquiavelo nos da esta receta de cocina y que muchos, ¿no? Eh, hoy en día cuando vemos que hay elecciones, ¿no?, sabemos que existe una gran cantidad de consultorías políticas que se dedican justo al marketing político. Hay expertos en campañas electorales y muchos de estos analistas, consultores políticos tienden a prescindir, ¿no?, de valoraciones, de valoraciones éticas y valoraciones morales sobre la política, ¿no? Porque, como diría Maquiavelo, ¿no?, el fin justifica los medios. Y muchas veces se parte de esta idea de que el fin, ¿no?, que es ganar elecciones, ganar votos, puede justificar campañas calumniosas, campañas negras, siempre que lleguemos a la toma del poder político, ¿no? Pero eh, lo cierto, ¿no? Lo cierto es que no podemos aspirar a una democracia, a un régimen democrático, si no volvemos a unir ética y política, ¿no? Y aquí es donde les quiero plantear este, este diagrama de, ay, ¿dónde está? Les quiero poner este barquito que siempre pongo de ejemplo. Creo que no lo tengo en esta presentación. Pero vean, vamos a visualizar un barco. Vean, imagínense, vamos a hacer uso de una metáfora. Espérenme, ¿cuál me gusta para esto? Porque aquí hay una isla. Ay, no, ¿qué estoy haciendo?
Imagínense este barco, ¿vale? Se abrió en Pinterest. Ay, se abrieron muchos. Bueno, aquí está nuestro barco que vamos a poner de ejemplo, ¿va? ¿Por qué quiero hablar de un barco? Como una metáfora de lo que es el Estado. Imagínense que este barco es el Estado. Porque vean, para los antiguos, los antiguos griegos, los helenos, eran excelentes navegantes, ¿no? Y no es entonces gratuito que la palabra gobernar venga justo de el griego kibernetes, que significa navegar, o del latín gubernare, ¿no? Que significa timonear, conducir el timón de un barco, ¿no? Entonces la palabra gobernar, gobierno, tiene estas etimologías, ¿no? De la conducción de un barco, de timonar, timonare, gobernar, kibernetes, ¿no? Todas estas son las atracciones semánticas, las raíces etimológicas de la palabra gobernar, gobernar. Entonces, imagínense que gobernar tiene que ver con mover el timón del barco. Entonces, imagínense que este es nuestro estado y que nuestro gobierno es este timón, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pregunta nos ayudaría a responder la ciencia política? Si la ciencia política es el conocimiento de lo que es la política. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué tipo de conocimiento sobre este barco, pensando en el barco, pensando en el mar como una metáfora, nos ayudaría a entender la ciencia política? ¿Alguna idea? ¿Alguna lluvia de ideas? ¿Quién se anima? ¿No, nadie? Bueno, vean. Me gusta mucho utilizar a mí esta metáfora del barco para hacer esta distinción de la que les hablaba de Luis Villoro entre ciencia política, filosofía política e ideología política. Porque vean ustedes, ¿no? La ciencia política es la ciencia que nos dice cómo se gobierna, ¿no? Ustedes no me lo dijeron hace rato, para estudiar el Estado y los gobiernos y la toma de decisiones. Pensando en este barco, la ciencia política nos ayudaría a saber, ¿no? Cuestiones como cuál es la altitud, el nivel del mar, cuál es la velocidad del viento, cuál es la distancia que hay entre esa isla que está ahí y, y, y el barco, cuáles son los diferentes puertos que existen, ¿no? En nuestro mapa, ¿no? ¿Cuántas personas hay en nuestro barco? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas personas van en el camarote VIP con todos los privilegios? ¿Y cuántas personas van en condiciones paupérrimas en el barco, ¿no? En camarotes, en condiciones no tan óptimas. ¿Quiénes son las personas que manejan el timón del barco, no? Adelante, alguien levantó la mano. Teresa, te escuchamos. Se puede decir que es como medir los escenarios posibles, ¿no? Eh, respecto de ese barco es lo que nos alude a la ciencia política como tal, ¿no? Claro, me gusta, sí. Esos escenarios, ¿no? Exacto, ¿no? Que tiene que ver con conocimiento pragmático, ¿no? Muy bien, Teresa.
con el conocimiento de lo que es, ¿no? Y entonces, ¿qué nos ayudaría a saber, por ejemplo, la filosofía política, si pensamos en este mismo barco? Si la ciencia política nos ayuda a saber lo que es y la filosofía política, entonces, el deber ser, ¿qué se imaginan que nos puede ayudar a saber? ¿A qué puerto queremos llegar? ¿Queremos llegar al puerto de la democracia? Imagínense que esta isla es la isla de la democracia, pero aquí atrás hay otra isla que es la isla del comunismo. La filosofía política nos ayudaría a saber quién debe de gobernar, quién debe de llevar el timón del barco. ¿Solamente unos cuantos o alguien de manera permanente? ¿O tendríamos que rolarnos? ¿Me explico? Entonces, vean, ¿no? Si la filosofía política nos ayuda a saber el deber ser, la ciencia política nos ayuda a identificar lo que es, ¿no? Pero entonces, sin filosofía política, sin una consideración ética de la política, ¿qué pasaría con nuestro barco? Podríamos saber muy bien, ¿no? Que viene un huracán, que a lo mejor eh, estamos con un nivel, eh, no sé, la velocidad del viento es así o asá, tenemos los datos climatológicos, pero vean que sin una consideración ética de la política, no podríamos cuestionarnos quién tiene legitimidad para gobernar el timón. Si tendría que ser una alternancia en el mando del timón. Si lo mejor sería llegar a esa isla o a ese puerto de la democracia, o da igual que nos vayamos a un gobierno tiránico, opresor, a una dictadura. Entonces, vean, aquí está el punto al que yo quiero llegar y al punto de reflexión al cual les quiero invitar en este módulo de este diplomado. Podemos, como nos decía Maquiavelo, prescindir de la ética y de la moral para conducir nuestro barco. No necesitamos de ética y de moral para conducir, para tomar el timón del barco, del Estado. Lo único que necesitamos es fuerza, tener poder, imponer nuestra voluntad sobre los demás con estrategias y ahí vamos manejando el barco. Pero sin ninguna consideración ética no tiene ningún sentido. Nuestro barco no sabe a dónde va. Puede quedar ahí navegando eternamente sin rumbo fijo, hundirse, naufragar incluso. Es por ello, ¿no?, que en la modernidad, si bien tenemos esta idea de que la política puede hacerse sin ninguna consideración ética y moral, tenemos que tener claro que la política de esa manera no nos va a llevar a ningún rumbo, a ningún lado, porque sin ninguna reflexión ética no podemos justificar ni sustentar ni saber por qué la democracia, por ejemplo, desde la filosofía política, desde el deber ser, desde una concepción ética, puede ser el mejor lugar para vivir armónicamente con derechos humanos, con el respeto, tutela, goce de los derechos humanos, con mayor igualdad económica, porque es necesario entonces la renovación de los cargos de elección popular. Entonces, vean la importancia de la ética y la moral para la práctica política, ¿no? Porque eso nos permite saber hacia dónde queremos ir, hacia dónde quisiéramos ir. Eso nos permite, si tenemos un mapa que nos ayuda a ver la ciencia política de las cuestiones reales, la filosofía política nos ayuda a plantear hacia dónde tendríamos que ir, hacia dónde deberíamos de poder ir, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacemos para conciliar esta filosofía política que puede estar en un plano muy idealista, ¿no?, que puede estar en una concepción muy irreal, ¿no?, en una utopía, como nos hablaba Luis Villoro,
¿Cómo hacemos para que estos ideales filosóficos, esta ética, esta moral, no esté disociada completamente de la política? Lo que nos dice justo Luis Villoro es que es a partir de la teoría política. La teoría política va a ser este puente que busca conectar a la práctica política en la vida real, la política tal como es, desde la ciencia política, como la observamos desde la ciencia política, hacia la filosofía política, ¿no? Debe de haber un vínculo permanente, entonces, entre la ciencia política y la filosofía política, ¿no? Porque justo la teoría política es lo que nos dice cómo lograr eso, a partir, ¿no?, del análisis de las condiciones reales, cómo le hacemos, ya viendo nuestro mapa, para llegar a ese puerto de la democracia, porque hemos decidido desde una reflexión ética, desde una reflexión filosófica de la política, que hacia allá es donde queremos llegar, ¿no? Bueno, en dado caso, porque también existen otras posibilidades, ¿no?, otras formas de gobierno, pero aquí estoy poniendo una situación hipotética, ¿no? Por eso hay muchas filosofías políticas. Entonces, eso es lo que les quería compartir, ¿no? Que en la modernidad hemos planteado diferentes respuestas contemporáneas a la solución política, ¿no? Esta solución, a esta disociación entre política y moral, ¿no? Y es por ello que ante tantas preguntas encontramos tantas respuestas, ¿no? De hacia dónde quisiéramos ir. Y bueno, entonces vean, ¿no?, que diferentes posturas se han planteado, ¿no? Desde posturas extremas que conciben un perfeccionismo moral, ¿no?, entre el Estado y la política, pensando en que el Estado, bueno, es que no me quiero meter todavía en esto. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión a propósito del barco, antes de entrar a esta segunda parte. Claro, dice aquí Gloria, si pudiera compartir la presentación, claro, con todo gusto. Aquí se las voy a compartir. De una vez, porque después se me puede olvidar. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, reflexión, cuestionamiento? Te dando el link para compartírselo. Bueno, entonces, recapitulando, ¿no? La modernidad, no sé por qué no se genera el link. En el momento, si estoy conectada, ¿todo bien? ¿Sí? Qué extraño, no me permite compartirles la presentación. Bueno, voy a intentar con este link de acá arriba, que no siempre es ese, pero me avisan si la pueden abrir, por favor. Entonces, recapitulando, ¿no? Vean ustedes que la modernidad supone entonces un replanteamiento del tradicional paradigma aristotélico, de la comunión perfecta entre el individuo y el Estado, entre el Estado, la política y la moral, y que la modernidad entonces a partir de Maquiavelo va a suponer, ¿no?, esta ruptura
esta conciencia de que no son lo mismo, ¿no? De que la moral y la política están separados y que a partir de un conocimiento técnico, a partir de un conocimiento científico, a partir de un conocimiento empírico, hoy en día los gobernantes, los que aspiran a los cargos públicos, quienes están en el poder, pueden prescindir de toda consideración ética y moral porque a lo que aspiran es a la obtención del poder por el poder mismo, ¿no? Esto es una realidad y hay que aceptarlo, ¿no? Y la ciencia política justo nos ayuda a entender esa realidad, ¿no? Pensando en el barco, sabemos, ¿no? Que existen tiburones en el mar y que así es, ¿no? Y que el pez grande se va a comer al pez chico. Así va a ser, ¿no? Pero gracias, entonces, a la filosofía política, es que podemos intentar, ¿no? En primer lugar, hacer reflexiones sobre el deber ser de la política. Gracias a la filosofía política podemos hacer reflexiones sobre cuál sería el estado ideal, el gobierno ideal, la sociedad ideal, las campañas políticas ideales, ¿no? Con consideraciones éticas y políticas. Pero cuando hay un distanciamiento, entonces, entre nuestro barco y la isla de la democracia, que están claramente definidos desde diferentes campos de estudios, la filosofía o la ciencia, ¿cómo hacemos entonces para hacer que este barco llegue para allá, se dirija hacia la democracia? Aquí Luis Villoro nos dice que es con teoría política. Las buenas teorías políticas, las mejores teorías políticas, son las que unen filosofía política y ciencia política, ¿no? Entonces no se trata de ser idealista, de ser utópico, sino más bien de tener los conocimientos, tanto técnicos como científicos, como filosóficos, para saber cómo movernos hacia allá, ¿no? Entonces, una de las propuestas, de las respuestas contemporáneas es la perspectiva política, ¿no? La perspectiva política tiene que ver con la planificación del futuro que queremos, ¿no? Entonces, sí es posible de entrada, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es que, ¿cómo vamos a cambiar la política si la política, insisto, ¿no? Lo que hemos venido diciendo desde el principio de la clase. Tenemos este pesimismo en torno a la política, ¿no? No, es que así son los políticos, así son, así es la política. Pero vean que no tiene por qué ser así, ¿no? Si utilizamos una buena teoría política, tenemos que dirigirnos hacia allá. Entonces, no es gratuito la serie de modificaciones, de avances, que pueden parecer muy mínimos, pero que sí hemos logrado, al menos en México, ¿no? Pensemos en México, cómo vivíamos a principios del siglo XX, ¿no? Donde solo los hombres votaban. Bueno, al principio, aparte, pues muchas democracias del mundo eran votos censitarios, donde solo los ricos eran los ciudadanos activos y los únicos que podían votar, ¿no? Y cómo de eso, bueno, primero, cómo de unas monarquías absolutistas logramos hacer revoluciones a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Cómo logramos hacer estas revoluciones, porque había ideales filosóficos detrás, porque hay concepciones éticas detrás, ¿no? Entonces, justamente hay personas, ¿no? Que a lo largo de la historia han visto con toda claridad cuáles son esas islas, esos puertos a los que deberíamos de llegar en estos barcos. Y nos hemos puesto en marcha hacia allá, ¿no?
Entonces, en México, ¿no? Durante más de 70 años gobernó un solo partido político, ¿no? Y han sido una serie de activismos, de luchas políticas, de manifestaciones, de reformas político-electorales, eso sí, ¿no? Dadas a cuentagotas, con muchísimas tensiones y resistencias para ceder el poder político. Pero hoy, a pesar de los aparentes retrocesos que existen, como siempre, porque eso nos debe de quedar muy claro. Los cambios y el progreso no es lineal, a lo mucho son espirales, ¿no? Es a veces como los caracoles, ¿no? Que van subiendo, suben 5 metros, se caen 2, ¿no? Y así es el progreso, nunca es lineal, uniforme. De la misma manera pasa con la política, ¿no? Y podemos ver que podemos llegar de repente a la isla de la democracia, pero de repente pueden llegar personas no tan amigas de la democracia y llevarnos a lo que han llamado los teóricos como regresiones autoritarias, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que estas victorias no son permanentes y que el activismo, ¿no? Por los derechos humanos y la democracia debe ser algo permanente y algo constante. Pero esto no es posible, insisto, si no hay una reflexión permanente, filosófica, para poder conciliar ética y política, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cuáles son las éticas políticas, ¿no? De la modernidad? Bueno, tenemos a Max Weber, ¿no? Max Weber va a ser uno de los sociólogos políticos más importantes del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XX. Bueno, es una lectura obligada la que tenemos que hacer, ¿no? De economía y sociedad, el político y el científico, la política como vocación. Varios de sus textos son fundamentales, ¿no? Pero algo que nos dice Max Weber, por ejemplo, cuando se habla de la relación entre política y ética, es que es bien importante entonces distinguir, ¿no? A quienes viven de la política, quienes viven de las prebendas, de las prerrogativas, de los beneficios del poder político, y quienes viven para la política. Quienes viven para la política son esos servidores públicos, esos burócratas políticos, éticos, que viven para la política. Entonces, esa es una distinción que es bien importante cuando hablamos de la ética en política, poder distinguir que hay políticos profesionales que si bien pueden manchar lo que entendemos nosotros y nosotras por política, también existen esos políticos profesionales gracias a los que se sostienen las instituciones democráticas, a los que siguen marchando los asuntos de la administración pública, ¿no? Porque sobre todo Max Weber va a analizar el concepto de burocracia, cómo funciona la administración pública. Y si existe cierta estabilidad en la administración de los recursos humanos, materiales, financieros, para garantizar los servicios básicos de públicos, etcétera, es gracias a esos eh, políticos profesionales que viven para la política, a esos servidores públicos que viven para la política. Entonces, vean, ¿no? Que entonces la política, sí es verdad esto que nos dice Maurice Duverger, la cita esta que les mostraba al principio. Hay dos concepciones diametralmente opuestas de la política. Una concepción separada completamente de la ética y una concepción que sí va muy ligada a la ética. Pues a pesar de Maquiavelo, es posible volver a ser un matrimonio, ¿no? Entre
política y ética, a pesar, ¿no?, de que Maquiavelo los vino a divorciar en la modernidad, en el siglo XVI. Y bueno, también es importante mencionar, ¿no?, este concepto que es también siempre muy mencionado, referenciado de Max Weber, que es el de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción, ¿no?, tiene que ver con cuando seguimos nuestras propias convicciones, ¿no? Tomamos ciertas decisiones porque estamos seguros de que así tendrán que ser las cosas, ¿no? Entonces, Max Weber está pensando en la distinción de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad desde los servidores públicos, las y los servidores públicos, ¿no? Perdónenme que no he usado mucho el lenguaje incluyente. Pero me refiero, ¿no?, a todas, todos, todes. Entonces, nos dice Max Weber que la ética de la responsabilidad tiene que ver con no siempre necesariamente seguir tu convicción individual, lo que tendría que ser lo mejor desde tu perspectiva individual, sino la ética de la responsabilidad como un servidor público tiene que ver con tomar la decisión que sea mejor para la colectividad, ¿no? Aunque no sea tu convicción personal más profunda, ¿no? Bueno, eso es simplemente para saber, porque generalmente cuando vemos en la política diferentes discursos, se hace muchísimo alusión, ¿no?, a esta ética de la convicción y a esta ética de la responsabilidad. Entonces hay gobernantes que siguen mucho la ética de la convicción, ¿no? Su ética personal, su idealismo, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero muchas veces hay que elegir la ética de la responsabilidad porque estamos hablando de los bienes colectivos, de los bienes públicos, ¿no? Entonces también hay una reflexión ahí muy interesante. Bueno, entonces, para ir cerrando ya esta sesión, lo que les quiero decir al final del día, ¿no?, es que existen resumiendo, estas dos concepciones, ¿no?, de las que hablábamos al principio. Vamos a regresar. Estas dos concepciones históricas en torno a la política y depende, ¿no? Depende entonces cuál sea nuestra, nuestra, nuestras ganas, ¿no?, de hacer política. Una política divorciada completamente de la ética, de la moral, o una política, ¿no?, en donde intentemos lograr el mayor bien para toda la sociedad, para el mayor número de personas, aspirar a esto que nos decía Aristóteles, ¿no?, de crear la ciudad perfecta, la sociedad justa, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, de justicia, pues estamos haciendo una reflexión ética sobre lo que quisiéramos para una colectividad, ¿no? Pero vean que si esa es, ¿no?, la definición de política a la que quisiéramos aspirar, tenemos que entonces trascender, ¿no?, este prejuicio en contra de la política y entender entonces, como la concebía Hannah Arendt, la política bien entendida, ¿no?, tiene que ver entonces con el poder de los ciudadanos, de las ciudadanas, ciudadanes, de poder dejar todas las diferencias que nos separan en la vida privada. En la vida privada, ¿no?, seguramente Teresa y yo, pues somos tenemos muchísimas diferencias, ¿no?, estructurales, contextuales, diferencias económicas, de familia, etcétera, ¿no?, laborales. Entonces, imagínense que en el espacio público, Teresa y yo
podemos discutir en condiciones de igualdad, como iguales, aunque seamos diferentes, cómo resolver los problemas públicos, ¿no? De eso trata la política para Hannah, de poder irnos a los espacios públicos, sea el Congreso, sea la Cámara de Diputaciones, el Senado, los congresos locales, el cabildo abierto de nuestros municipios, sea la asamblea, la plaza pública, Twitter, que bueno, que el Twitter ya se convirtió en el public forum, ¿no? De acuerdo a la jurisprudencia también de la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque sea una empresa privada, se ha convertido en el public forum, ¿no? Las redes sociales ya funcionan como el espacio público, el foro público, el ágora. Entonces, cuando estamos discutiendo cuestiones públicas, no tienen nada que ver todas esas diferencias que tenemos en la vida privada. Entonces, de ahí la importancia de la política. Eso era lo que significaba la política en el mundo antiguo. Para el mundo heleno, los que desarrollan por primera vez la práctica política como tal, bien entendida, ¿no? Y entonces, imagínense que aunque algunos atenienses eran ricos y otros eran pobres, todos iban a la guerra, todos se unían en contra de los espartanos, en contra también, ¿no? Los espartanos y los atenienses se unían para luchar en contra de los persas, pero no importaba ahí si eras rico o eras pobre, todos iban a la guerra. Entonces ahí empieza una de las reflexiones. Si somos iguales para vivir o morir, ¿por qué algunos tendrían que mandar y otros obedecer, ¿no? En la antigua Atenas. Entonces es por eso que Solón, ¿no? Y Pericles, el padre de la democracia, son fundamentales para la democracia ateniense y se hace una reforma revolucionaria para que también los atenienses pobres pudieran participar en las asambleas públicas, no solamente los atenienses ricos, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer también que esta categoría de ciudadanía era muy elitista. Pues solamente, ya lo dijimos, ¿no? Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no podían participar en estas asambleas políticas. Pero bueno, lo importante es entender que la política para este concepto de ciudadanía era poder ir al espacio público y a pesar de este caos absoluto de las diferencias, poder discutir en un plano de igualdad los asuntos públicos, tomar las decisiones más importantes del destino de la polis. Eso es la política, ¿no? El destino de la polis. La palabra política viene de polis, ciudad-estado, y también viene de la raíz indoeuropea pul, que significa multitud, diversidad. Entonces, política es organizarnos a pesar de la diversidad, aprender a vivir juntas, juntos, juntes, ¿no? Evidentemente, la política muchas veces implica discusiones álgidas, fuertes, porque no todas y todos vamos a pensar igual. Entonces, eso también hay que entenderlo, ¿no? Que la política no siempre tiene que ser esta conversación amable entre unos y otros, sino que muchas veces van a ser discusiones álgidas, picorosas, y eso es parte de la democracia, ¿no? Que los antiguos helenos se reunieran en el ágora, en la plaza pública, para discutir, para decidir las cuestiones fundamentales de la polis, no me imagino que hayan sido muy amables, ¿no? A ver, ahora Demóstenes, te toca a ti hablarnos sobre el bien común y todo respetuosamente, ¿no? Evidentemente también se llevaban sus agarrones, se hablaban fuerte, había intento de compra, ¿no? Había personas que se hacían pasar por ciudadanas y no eran. Se recurría a la práctica del ostracismo, ¿no? Para exiliar políticamente
a quienes se consideraban como una amenaza. Obviamente no hay que romantizar ni idealizar la política ateniense o del mundo helénico completamente, pero vean, y esto es fundamental, que a pesar de estos encontrones, permítanme este lenguaje coloquial, a pesar de estas diferencias, de los disensos, lograban llegar a acuerdos, a consensos, a negociaciones. Eso es la política, ¿no? La política entonces tiene una relación muy cercana con la deliberación, con la democracia deliberativa, ¿no? Que implica, a partir de la persuasión, de la argumentación, de la retórica, convencer entonces a mis iguales en este espacio público de por qué mi visión debe de prevalecer para resolver los problemas públicos y no las de Teresa, por poner un ejemplo, ¿no? Persuadir a partir de la palabra es lo que significa la política. Lo demás no tiene nada que ver con política. La violencia, la imposición, todo eso forman malas prácticas, politiquera, si quieren decirle así, que ensucian lo que en realidad la política bien entendida es, ¿no? Entonces, bueno, vemos que si queremos, ¿no? Ya para ir concluyendo, si quisiéramos, si aspiramos a una sociedad democrática más justa, con elecciones libres, auténticas, con debates deliberativos, auténticos, democráticos, es necesaria, sí o sí, vincular la política y la ética. De lo contrario, vamos a estar en un escenario en donde vamos a estar en un barco completamente a la deriva, ¿no? Sin saber a dónde ir y simplemente no viviendo la política bien entendida, sino más bien como lo veía el propio Thomas Hobbes, ¿no? Estaremos viendo entonces, atestiguando un escenario en donde prevalece la ley del más fuerte, ¿no? No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? Bueno, entonces, si no hubiera algún otro comentario, esta es la reflexión que yo quería compartirles. Les agradezco enormemente su atención, que hayan participado al inicio de esta sesión. Y pues nada, esta es la reflexión que yo les quería compartir, la propuesta, ¿no? De uno, cuestionar, ¿no? Cuestionar este prejuicio que tenemos sobre la política, entender que la política sí tiene estas dos visiones, una visión un tanto negativa y una visión más positiva, una visión separada de la ética y una visión más cercana a la ética, y que para poder llegar a una política basada en la ética se requiere evidentemente de teoría política, ¿no? De teoría política que conjugue conocimientos científicos de la política, pero también filosóficos de la política, porque de lo contrario, nuestro barco se quedaría naufragando sin saber a dónde ir, ¿no? Y sería objeto o botín, entonces, del más fuerte, del más poderoso, del que tiene más influencia. Entonces, la conclusión es que siempre va a ser fundamental la filosofía política para el estudio también de la política. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos por su atención.
Les deseo que tengan mucho éxito en este diplomado. Les felicito por tomar este diplomado sobre ética y democracia. Como ustedes pueden ver, sin ética no podemos llegar, ¿no?, a ningún lado. Entonces, les felicito y yo me pongo a su disposición en caso de que haya quedado alguna duda, alguna pregunta, que no estén de acuerdo con algo de lo que aquí haya dicho su servidora, o quieren que les comparta alguna de las lecturas que aquí mencioné. Yo aquí les comparto mi correo electrónico. Estoy a su disposición. marta.tellom@te.gov.mx. Que tengan una excelente semana y un excelente día. Hasta la próxima. Gracias, maestra. Buen día. Buen día. Gracias, Kenia.